Todos. Vamos a seguir en este retiro tan extraordinario sobre la Virgen Santísima y ahorita vamos a meditar sobre un tema muy hermoso que se llama Tras las huellas de María. ¿Cómo se llama? Ok, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a imaginarnos un velero. Un velero que está en el mar y que se va desplazando en el mar. Y ese velero va dejando una estela que se va perdiendo en el horizonte y cada vez en la medida que se va avanzando esa estela se hace más ancha, más grande. Bueno, imaginémonos nosotros que en esa estela estamos todos los creyentes. Estás tú, estoy yo y están todos los creyentes. Y si nosotros nos vamos hacia el inicio de esa estela, nos encontramos el sí de María. Porque en esa estela de todos los creyentes nos encontramos el sí de María, porque María es la primera creyente, ¿verdad? Esa estela de creyentes, estamos representadas a la iglesia. Y cuando nos vamos entonces al inicio, en ese momento de la fe de la iglesia, nos encontramos con el sí de María. Qué curioso que no nos encontramos con Cristo, sino que nos encontramos con María. ¿Verdad? Qué curioso. Porque la fe de la iglesia empieza con María. La oración, el sacrificio, la humildad, la caridad tiene como centro, como primicia a Jesús. Nadie hizo una oración más perfecta que Jesús. Él era modelo de oración y Él nos enseñó esa oración perfectísima del Padre Nuestro. Nadie fue tan humilde como Jesús, que dejó su condición y se abajó y asumió nuestra naturaleza humana. Nadie ha sufrido tanto como Jesús, quien en su pasión y muerte sufrió todos los sufrimientos habidos y por haber de la manera más cruel, de la manera más cruenta. Nadie. Y nadie ha amado más que Jesús. El Señor dice, la Escritura dice que nadie ha amado más que el que da la vida. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos, ¿verdad? ¿Y ese quién fue? Jesús. Pero cuando hablamos de la fe, no nos encontramos con Jesús, sino nos encontramos con María. La fe de María fue incluso primero que la fe de los apóstoles. Porque como dijimos ayer, ella fue la primera creyente. Ella fue la primera que creyó en Cristo. Fue ella. La fe, junto con la esperanza, no se inician con Cristo. Se inician con la iglesia y por con el sí de María, ¿verdad? Porque María es la que en ese sí mostró ser creyente, tener fe. Fíjense que cuando nosotros revisamos las Sagradas Escrituras, yo les voy a poner de tarea que nos leamos Hebreos 11. Hebreos 11 del versículo 4 y siguiente. En ese hebreo, en esa carta a los hebreos, en el capítulo 11, del versículo 4 y siguiente, empiezan a enumerar una cantidad de personas que son elogiadas en la Escritura por tener fe. Y vemos, por ejemplo, dice, no se lo voy a decir todo, pero se lo voy a decir algunas puntualidades. Por la fe, dice Hebreos 11, Abel ofreció un sacrificio. Por la fe, Enoc fue trasladado sin ver la muerte. Por la fe, Noé construyó un arca. Por la fe, Abraham obedeció y se aló a buscar la tierra prometida. Por la fe, Sara en su vejez concibió y tuvo un hijo. Y así sigue Hebreos
enumerando, y pasa por los profetas, y pasa por los padres de la iglesia, y pasa y dice, y Salomón tuvo fe, y el otro tuvo fe, y enumera unos personajes que son, su fe ha sido probada en el tiempo, pero no nombran a Jesús. No nombran a Jesús. ¿Por qué será que no nombran a Jesús? Recordemos que la fe es esa relación que tenemos con Dios. La fe, a través de la fe nos relacionamos con Dios. Es esa relación con Él, ese tú a tú con Él, es el tener ese encuentro con Él. La fe nos permite tener esa relación personal y única e íntima con Él, con Dios. Y Jesús no necesita relacionarse con Dios a través de la fe, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios, entonces no necesita relacionarse como nosotros con Dios, con la fe. Él se relaciona con Dios Padre a través de su naturaleza divina, porque tienen la misma naturaleza, tienen el mismo querer, el mismo sentir, porque Jesús es el Verbo encarnado. Ahora se entiende entonces por qué cuando hablamos de fe no hablamos de Jesús, sino que hablamos de María. ¿Se dan cuenta? Jesús no necesita relacionarse con Dios a través de la fe, ¿verdad? Cuando hablamos de fe, entonces tenemos nosotros que encontrarnos tras las huellas de María, tras las huellas de María. Y yo, cuando estaba haciendo esto, yo decía, por razón el Señor en tantos grupos de oración nuestros siempre nos dice, sigan a María, imiten a María. ¿Cuántas visiones el Señor nos ha propuesto en diferentes momentos donde nosotros vamos atrás, hay un grupo de gente atrás muy grande y María va al inicio, ¿verdad? Y muchas veces nos ha dicho, María es la maestra. Y nosotros, bueno, yo particularmente, y estoy seguro que muchos de ustedes también, tratando de imitar a María, hemos hecho un esfuerzo con algunas veces, con más éxitos que en otros, de seguirla en su docilidad, seguirla en su silencio, seguirla en su sencillez. Pero les confieso que yo particularmente nunca me había ubicado en la fe de María, en la fe tan grande de María, que tenemos la fe en la iglesia gracias al sí de María. ¿Ustedes se habían puesto a pensar eso? Qué extraordinario, ¿verdad? Qué extraordinario. Fíjense, aquí el autor, el padre Canta la Mesa, nos dice que María nos habla de la importancia de la fe y nos pone un ejemplo precioso y muy sencillo. Él dice que no hay música, no hay sonido, ni hay música, si no hubiese un oído que lo percibiera, que lo escuchara, aunque fuera sublime la melodía que se emitiera. Les digo, o sea, imaginémonos un momento que alguien está componiendo o está cantando o está ejecutando algún instrumento, pero no existe nadie, ni siquiera el que lo canta, ni siquiera el que lo compone, ni siquiera el que lo toca. No hay nadie que lo pueda escuchar ni que pueda percibir esas melodías tan sublimes. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? No tiene sentido. Por muy sublime que sean esas melodías, no tiene sentido. Pues la gracia, pasa algo similar con la gracia. La gracia no puede actuar en cada uno de nosotros si nosotros no tenemos fe. La gracia no puede actuar si no encuentra una fe que la acoja. Es la fe la que nos permite ser permeables, ser sensibles a la gracia. El Señor tiene la gracia, pero si no encuentra un corazón a una persona con fe que acoja esa gracia, de nada sirve. De nada sirve. Es como esa música muy sublime, muy elevada y que nadie la puede escuchar, nadie la puede percibir por ningún sentido. ¿Se dan cuenta? Entonces María nos enseña eso. Necesitamos entonces de dos
grandes pilares de la salvación, que son la fe y la gracia. Y fíjense ustedes que tanto es así que si nosotros buscamos en Juan 6, 29, nos dice el Señor: esta es la obra de Dios, dice Jesús, que creáis. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis. Y fíjense que tanto es así porque recordaba que Jesús, como nos decía el doctor esta mañana, cuando él llegó a su pueblo, imagínense, todo el pueblo de Israel esperando al Mesías de años y años y años y años. Y cuando, me imagino que en Nazaret también llegó el rum, mira, hay un Mesías, está haciendo esto, está haciendo lo otro, está salvando, está liberando, está dando la vista a los ciegos. Y cuando me imagino que el pueblo de Nazaret fue a ver el Mesías que llegó y cuando lo vio, es él. Ese es el Mesías. El Jesús con que yo jugaba de niño, ese es el Mesías. Ese que íbamos juntos a la sinagoga y a veces se quedaba dormido, ese es el Mesías. Ese que su mamá, yo la conozco y conozco a su papá, no lo creían. No lo creían. Ese que es el hijo del carpintero, de mi primo José. Ese es el hijo de mi primo, ese es el Mesías. No lo puedo creer. No lo creían. Y por eso Jesús no pudo hacer ningún milagro en Nazaret, porque no encontró fe. Nadie creyó en él. Nadie lo creyó porque lo vio cara común del que se había criado con él desde siempre. Pero vemos en contraposición esa mujer, por ejemplo, la hemorroísa, que tenía 12 años con ese flujo de sangre. Y vamos a recordar rapidito que cuando tenían flujo de sangre las mujeres en su menstruación estaban impuras, tenían que estar aisladas. Ella tenía 12 años que estaba aislada de todo el mundo. Porque los demás no podían tocarla porque se contaminaban. Entonces esta mujer escuchó, no es que había visto, escuchó las proezas de Jesús. Y era tanta la fe que tenía que dijo, bueno, se atrevió a salir y a encontrarse donde estaba Jesús, pero no fue por casualidad que ella lo tocó por detrás. Ella lo tocó por detrás porque ella no quería ser vista. Justamente por esa prohibición de que ella no podía estar delante de nadie. Pero era tanta la fe que ella tenía que decía, aunque sea un pedacito que yo le toque, y yo voy a estar sana. Y fue así. Ella tocó por detrás el pedacito de la ropa de Jesús. Y enseguida Jesús se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Que yo sentí que un poder habían salido de mí. ¿Quién fue esa? ¿Por qué ocurrió eso? Porque ella tenía fe. La gracia solamente la podemos nosotros recibir si se encuentra con un corazón lleno de fe, ¿verdad? Lleno de fe. Porque la gracia y la fe son los dos pilares de la salvación. La gracia y la fe son como los dos pies del hombre para caminar o los dos alas del hombre para volar. La gracia y la fe, ¿verdad? Ahora bien, fíjense esto que es muy, pero muy importante. Nosotros pudiéramos llegar a pensar, bueno, entonces quiere decir que yo estoy en sociedad con Dios, ¿verdad? Porque si la gracia que viene de Dios y la fe son los dos pilares de la salvación, quiere decir que estamos así como en una sociedad, ¿verdad? Él pone una parte y yo pongo la otra. Es decir, que si mi fe es pequeña, digamos que Dios tiene como el 90% y yo tengo el 10%. Pero si yo soy de los que digo que mi fe es muy grande, de repente yo pongo Florcita el 60% y Dios pone el 40%. ¿Ustedes creen que eso es así? ¿No? ¿Sí? Ajá, hay algunos que dicen que sí, pues le voy a decir que no es así. Mucho cuidado con pensar eso porque eso es erróneo. Es erróneo. La salvación es gratuita. Jesús nos salvó de manera gratuita. Jesús antes de que ustedes nacieran y que yo naciera ya nos había salvado. Ya había entregado su vida por nosotros, ¿verdad? Antes, dice la Escritura, entregó su vida aun cuando nosotros éramos pecadores. Y antes de nosotros nacer físicamente en esta tierra, ya Jesús había entregado su vida por nosotros. Él nos había dado la salvación. Nosotros por fe
la aceptamos. Pero es mentira de que nosotros tenemos una sociedad con Él, que la salvación depende de nosotros. Porque si decimos eso, lo que estamos diciendo es que la salvación nuestra depende de nuestros méritos. Que nosotros compartimos con Cristo su gloria. Compartimos con Él los méritos de la salvación. Y nosotros no tenemos ningún tipo de mérito en la salvación de Jesús. Nosotros hemos sido salvados por Jesús por el amor que Él nos tiene, porque nosotros por sí mismos éramos incapaces de pagar la deuda que nosotros teníamos. Nosotros éramos incapaces de cubrir la deuda del pecado. Entonces, esa salvación que el Señor nos da es gratuita. ¿Ah? ¿Y cómo se entiende esto? Disculpe, 5 personas para confesión, el Padre está esperándola. 5 personas. Es como la piscina probática. 5 personas, denle chance por favor a las personas, a los visitantes. Caramba, nos confesamos toda la semana y vamos a brincar por encima de los que nos visitan. Faltan 2 nuevos, 2 que no sean de la comunidad. ¿Estamos listos ya? No, pasa. Listos. Si hay más chances se le dice, pero hasta ahora ya. Siéntense que ya se cubrieron los 5. Bueno, entonces decíamos que la salvación está gratuita, ¿verdad? Pero yo quisiera que en esto nos ayudara San Pablo. Vamos a recordar, anoten por ahí lo que están escribiendo en su cuadernito, Efesios 2, versículo 8 y siguiente. Dice San Pablo: habéis sido salvados por la gracia, mediante la fe. ¿Se escucharon? Habéis sido salvados por la gracia, mediante la fe. Y esto, dice San Pablo, no viene de vosotros, sino que es don de Dios para que nadie se gloríe. O sea que no existe esa tal sociedad, ¿verdad? Esa sociedad no existe, no estén sacando cuenta porque no tenemos méritos en esa sociedad. Fuimos salvados por la gracia mediante la fe, pero ambas cosas nos vienen de Dios, para que ni tú ni yo nos gloriemos. Quiere decir entonces que el sí de María, ese sí, Señor, hágase, ese amén, soy la esclava del Señor, también fue impulsada por una gracia del Espíritu Santo del Señor. También. ¿Qué hizo entonces María? Como nos decía Rosalí, a ese impulso de la gracia, ella le dijo libremente: sí, Señor, sí quiero. Sí, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras. Pero ese sí de María tan personal, ese sí de María tan único, tan irrepetible, fue impulsado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y María nos enseña 2 grandes cosas de la fe que ya se los voy a describir. Porque María en ese sí muestra esa relación personal que tenía con Dios. Muestra esa relación íntima que tenía con Dios. Cómo ella se relacionaba de tú a tú con Dios. Eso es lo que llamamos esa fe subjetiva. Esa relación maravillosa, íntima, personal, que nadie más tiene, que conoce, el Señor la conoce y ella conoce a su Señor, ella cree en su Señor, ella cree en Dios. María tenía eso, y eso es lo que conocemos como la fe subjetiva. Pero María también tenía otro aspecto de la fe, que también nos las quiere enseñar hoy, que es la fe objetiva. Y es que ese Dios personal que se le revelaba a María, con el que ella conversaba, con el que ella tenía esa relación, no era un Dios
privado, exclusivo, inventado por ella, sino que ese era el Dios que se le había revelado al pueblo de Israel. Ese era el Dios de las profetas. Ese era el Dios que se le había mostrado en toda la descendencia. Ese era el Dios de Jacob, como decía el Señor esta mañana, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Era un Dios comunitario. Ya se lo voy a explicar con un ejemplo. Si ustedes creen que si María, imaginémonos que estamos allí de espectadores en el momento de la visitación. Y llega el ángel Gabriel y le dice, alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿Ustedes creen que si el ángel le hubiese dicho a María algo distinto al Dios que el Señor había revelado durante toda la historia de Israel, al pueblo de Israel, María le hubiese dicho sí al ángel de la manera tan plena como lo hizo y tan desprendida y tan confiada? Les voy a poner un ejemplo. Imaginémonos la visitación. Llegó el ángel y saluda a María. Y le dice, María, has hallado gracia delante de Dios. Por eso vas a concebir y vas a dar a luz a 2 niñas. Porque si la primera se equivoca como Eva, tenemos la segunda. ¿Ah? ¿Ustedes creen que María, qué le hubiese dicho al ángel? ¿Ustedes creen que María le hubiese dicho, hágase de mí según tu palabra? No. Ah, no, le hubiese dicho, no, estás pelado, estás desubicado, ¿qué es esto? ¿Por qué le hubiese dicho María eso al ángel? Porque ella conocía de las Escrituras y conocía al Dios que a través de las Escrituras y los profetas se había revelado a ese pueblo. ¿Ah? Y esas profecías decían, una doncella concebirá y dará a luz un hijo. No 2 morochas, ¿qué es eso? ¿Ah? Entonces María pudo, a través de esa fe comunitaria, reconocer a ese Dios que personalmente a ella se le presentaba, porque no existe contradicción. Y reconocer la voz de Dios. Y nosotros también tenemos que hacer eso. Hay gente que se acerca y dice, tú sabes que yo estoy casada y que yo tengo 10 años que me dejé de mi esposo, pero yo estaba orando y el Señor me dijo, tienes derecho a ser feliz. Y búscate otra persona, búscate al vecino que se sienta solo, que es un buen hombre, que te comprende. ¿Usted cree que eso es de Dios? No. Ese Dios que aparentemente se le está revelando a esa persona, no es el Dios que dice que está aquí. No es el Dios que está aquí. No es el Dios que la iglesia profesa. Entonces, María pudo reconocer los mensajes del ángel porque vio que en ese mensaje no había ningún tipo de contradicción, que era ese Dios que el pueblo conocía, que era el perfil de ese Dios estaba plasmada en esas profecías. Y ella dijo entonces, muy confiada, hágase en mí según su palabra. Es bueno que veamos en el anuncio del ángel reflejado al Dios de las promesas, al Dios de Israel, ¿sí? Para que podamos entenderlo. Cómo María identifica que es Dios el que le habla. Dice la lectura, al 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella ahí se conturba. Se conturbó por estas palabras y preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas María,
porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, y aquí comienza a manifestarse la promesa de Dios al pueblo de Israel, que María es capaz de identificar. Él será grande y se llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Había una promesa sobre David y su descendencia de parte de Dios, de que sobre esa descendencia recaería el reino eterno. Entonces ya se está hablando en un lenguaje divino que María conoce como buena judía. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Entonces hay un reino eterno, el reino eterno prometido por Dios para la casa de Israel. Y María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Ya oíamos ayer decir que esa pregunta tenía el sentido de cómo puedo hacer yo para que eso sea posible. No era una duda. Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y ella entiende, va a concebir virgen. No es por obra de José. La inspiración que han tenido ella y José de casarse con voto de castidad los dos era inspirada por Dios. Dios le iba a hacer concebir al descendiente de David siendo ella virgen. Entonces ella se va a la profecía de Isaías. Se va a la profecía de Isaías. Mira que la virgen está encinta y da a luz un hijo, a quien pondrá por nombre Emmanuel. Entonces María se identifica. Esto sí es posible. Dios lo ha prometido. Una virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo. Y se siente identificada ella como aquella prometida por Dios junto con el Mesías. Y continúa. El ángel diciéndole: por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Solamente a Dios tendrá como padre ese hijo. Ya ustedes ven que María tiene la fe comunitaria, la fe del pueblo de Israel, y siente que Dios le habla a través de la revelación de ese Dios desde Abraham para adelante. Y además tiene la fe subjetiva, que es lo que nos falta, hermano. El trato íntimo, personal con Dios, del que hablábamos temprano. Ese trato de un yo con tú, de intimidad, de familiaridad. Ese Dios que es capaz de hacer prodigios por mí y para mí. Ese Dios que puede hacerme testigo a mí a través de una experiencia de trato con Él. Puedo contar las maravillas que Dios ha hecho con su pueblo, sí, pero puedo contar las maravillas que hace conmigo. Que es lo que nos tiene frenado. Ustedes saben lo que es una predicación desde el testimonio de vida, desde el testimonio. Yo te puedo decir a ti, chico, que Dios es bueno, existe, llama. ¿Por qué? Porque me sacó a mí del pecado de la inmundicia y en vez de condenarme, execrarme, excluirme, castigarme y mandarme las 7 plagas de Egipto, me tiene a su lado y me tiene lleno de miel y me tiene endulzado y me consiente y me mima y me quiere. O sea, un testimonio personal. Porque una vez estaba limpio y no tenía cómo comprarme los zapatos. Y me arrodillé ante el sagrario y le dije: Señor, ya me da pena arrodillarme en misa.
porque se me ven los huecos que tengo en la suela de los zapatos. Tú eres mi papá, sal por mí, yo no me voy a poner a jugar lotería. Y a los 2 días tenía los zapatos. Ese es el Dios, queridos hermanos, que estamos predicando. No es un Dios etéreo, abstracto. Es un Dios personal, vivo, maravilloso, Padre, extraordinario. Así es. Vamos a darle un aplauso al Señor. María quiere que nosotros hagamos eso. El Señor quiere y nos ha puesto a María como modelo para que nosotros lleguemos a eso. Lleguemos a dejarnos de ser tan inhibidos y decirle, Señor, yo creo en ti. Yo hablar con Él y dejar que Él nos sorprenda, porque Él nos quiere sorprender. Él quiere hacerse parte de nosotros y de nuestra vida. Eso es lo que el Señor está buscando. Esa frialdad del que se quejaba, Él quiere encender esa frialdad. Él quiere encenderla y transformarla en una relación de tú a tú, de Él con cada uno de nosotros. Y vamos a ver cosas grandes, cosas maravillosas. Lo que estamos diciendo, lástima que ustedes no están aquí los sábados, pero están invitados todos los sábados a las 3 de la tarde para que escuchen nuestros testimonios, 2:30, para que escuchen el testimonio de cada uno. Cosas como estas pasan todo el tiempo en nuestras vidas. Y pasarían más si nosotros tuviéramos más apertura. Y María hoy quiere eso. Quiere que nosotros tengamos eso. Pero quiere que lo tengamos en un equilibrio. Tengamos las dos fe. Tanto la objetiva como la subjetiva. Porque a veces hay grupos que se van a los extremos. ¿Verdad? Tenemos, por ejemplo, nuestros hermanos separados, que dan por tierra todos los dogmas de la iglesia porque se han separado de la iglesia. Por supuesto, no creen en la iglesia, no creen en lo que dice las sagradas, el Papa a través de las encíclicas, de su autoridad, y solamente se relacionan con Dios, tú con tú y yo con tú, sin ninguna referencia objetiva, ¿verdad? Ni de iglesia, y caen en errores, graves errores. Vemos grupos, por ejemplo, que son incapaces de transfundir a una familiar y lo dejan morir porque Dios supuestamente no quiere que le transfundan, que le hagan transfusión de sangre. Vemos grupos, por ejemplo, que tienen 3 y 4 esposas porque según el fundador de su religión, se le inspiró que eso era de Dios. Ajá. Vemos así. Y entonces nosotros, el ser humano, miren esta cabecita tan pequeña que yo tengo. ¿Ustedes creen que Dios cabe en esta cabecita? ¿Ah? Y en las de cada uno de ustedes. Nosotros no somos capaces de ver, de sentir, de tener toda la plenitud del poder y entender toda la plenitud de lo que es Dios. Entonces a veces nosotros corremos en el error de que nosotros ponemos a un Dios encajonado en nuestra 100, en lo que nosotros entendemos, en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros decimos y nos olvidamos de todo. Y entonces hacemos que es un Dios tan grande y poderoso, que es el que reconoció a María, como nos dice el doctor, santo, poderoso, grande, salvador, Señor, lo vamos disminuyendo, porque lo limitamos a nuestro entender. Lo limitamos a nuestra razón. Y si yo, Yelixa, creo que esto es imposible, entonces el Dios que yo creo, también para él es imposible. Porque yo tengo una fe muy grande, pero en un Dios muy pequeño. En el Dios que está aquí. No en el Dios que está allí. Entonces corremos ese riesgo. Pero también corremos el riesgo que nos ha pasado a nosotros en nuestra iglesia, que es el que nos está alertando el Señor hoy y durante este retiro. Que entonces tenemos una relación fría, que creemos, tenemos unas verdades de fe, pero no vivimos ese Dios vivo. Estamos cerrados a Él, ¿verdad? Tenemos una fe muerta, que cuando viene la primera tribulación, ¿qué pasa?
Nos caemos, porque nunca hemos tenido una verdadera fe, nunca hemos cultivado una relación con el amado. No sabemos quién es. No sabemos quién es, porque no sabemos quién es. Y no sabemos quién es porque nosotros no le hemos dado nunca la apertura de tener una relación con Él. Lo conocemos aquí, Dios existe, Dios está en todas partes, pero en tu vida está. En tu quehacer está. En tu día a día está con Él. Tú estás con Él en tu día a día. Tú tienes esa relación bonita con Él, como lo hizo María. María era humana, lo vimos ayer. Jesús quiere tener una relación con nosotros. Dios quiere tener esa relación con nosotros, cultivar esa relación con nosotros. Y María nos enseña qué grandes maestras tenemos en María. María nos enseña que podemos tener la fe subjetiva de esa relación personal y ver cómo el Señor nos sorprende haciendo cosas extraordinarias, pero esa fe personal la tenemos que tener dentro de la iglesia. Dios es un Dios de comunidad, un Dios trinitario de comunidad. Fíjense ustedes lo que dice el padre Cantalamessa, que me encanta. Él dice aquí: dice, es necesario creer personalmente. ¿María creía personalmente? Sí. Sí. ¿Estamos llamados a creer nosotros personalmente? Sí, ¿verdad? Es necesario creer personalmente, pero creer dentro de la iglesia. Ahí tenemos entonces las dos manifestaciones de la fe, o de los aspectos de la fe. La fe subjetiva, creer personalmente, pero creer dentro de la iglesia. La fe objetiva. Y nos lo recalca y nos dice, creer dentro de la iglesia, pero personalmente. No se contraponen, no se anula la una con la otra, no son contrarias, a todo lo contrario, y valga la redundancia. Nuestro acto personal de fe se enriquece con la iglesia. Se enriquece con la iglesia. Se enriquece con la iglesia. Y María nos está dando ejemplo de eso. María, que es el puntal de la fe, nos está enseñando eso. Tenemos que tener ese equilibrio. Tenemos que tener esa relación personal. Y bendito sea Dios que suscitó en la iglesia, en nuestra iglesia, la renovación. A pesar de todos los ataques, doctor. Bendito sea Dios que lo suscitó, porque dentro de la iglesia nosotros tenemos que despertar y tener esa relación con el Señor. Fíjense lo que nos dice aquí el Padre, que lo voy a seguir leyendo porque me parece extraordinario y no le quiero cambiar nada. La fe dogmática de la iglesia no anula el acto personal. ¿Escucharon? Sí. O sea, creer en los dogmas de la iglesia, creer lo que nos dice el Papa, no anula el que tú estés y tengas esa relación personal con Cristo. No lo anula. Se enriquece, se perfecciona, se necesita, es necesario. Yo diría que la fe dogmática más bien le da seguridad a nuestra fe personal. Exactamente. Gayacú nos dice que nuestra fe dogmática más bien nos da seguridad en nuestra fe personal. Y está excelente porque cuando, fíjense ustedes, cuando nosotros sabemos que nuestra fe está bien encauzada, ubicamos el credo. Esas son las verdades de fe que nosotros tenemos que creer para justamente no salirnos del carril. Cualquier otra cosa que nosotros creamos que está fuera del credo, no es. No es. No es. Entonces, por eso dice aquí el Padre Cantalamessa, con toda razón, que ese acto personal tiene que estar encauzado dentro de la iglesia. Y si tenemos la tentación de creer otra cosa, como aquella señora que supuestamente Dios le dijo que se buscara el vecino, y tenemos aquí la escritura, no, el matrimonio es para toda la vida, la fidelidad en el matrimonio, la pureza dentro de tu estado de matrimonio. ¿Qué te enseña la iglesia? Entonces yo estoy mal.
Entonces me encauzo. Entonces, ¿se dan cuenta lo necesario que es? Entonces dice el padre Cantalamessa: la fe dogmática de la Iglesia no anula el acto personal y la espontaneidad del creer, sino que más bien lo preserva y permite conocer y abrazar a un Dios inmensamente mayor que el que de mi pobre experiencia he conocido. Mayor que el de mi pobre experiencia. Porque en la Iglesia tenemos la riqueza de tantos testimonios de fe, de tanta vida de santos, de tanta gente que el Señor durante muchos años le ha mostrado su amor y su fidelidad. Y que esos testimonios, a pesar de que ya están esas personas en la presencia de Dios, como por ejemplo nuestro Padre Torres, esos testimonios todavía están enriqueciendo a la iglesia. Y nos enriquecen a nosotros también. Entonces, cuando yo digo sí creo, ese sí mío de Yelixa pequeño se une al creo de toda la iglesia. Entonces ya no es un sí pequeñito, ya no es un sí débil, sino que nos unimos, como formamos parte de este cuerpo místico de Cristo, nos unimos a todos esos creyentes. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Y María nos enseña eso. Sigue diciendo el Padre, ya para terminar, dice: al unirme a la fe de la Iglesia, yo hago mía la fe de todos los que han precedido. La de los apóstoles, yo hago mía la fe de los apóstoles. La de los mártires, también me uno con la fe de ellos. La de los doctores de la ley, la de los santos, quienes no pudiendo llevarse con ellos al cielo la fe, donde ésta ya no sirve, la han dejado como herencia a la iglesia. O sea que nosotros entonces nos estamos beneficiando de esos testimonios de fe en la iglesia. ¿Y lo encontramos en dónde? En la iglesia, por una fe comunitaria. Entonces estamos llamados, hermanos, a cultivar ambos aspectos de la fe como María. Estamos llamados a tener esa relación con Cristo, esa relación personal. No nos dé pena alabar, no nos dé pena bendecir, no nos dé pena sentarnos y decirle: Señor, me pasa esto, me pasa aquello, me pasa lo otro. Pero tampoco nos dé pena decir: Señor, tú eres grande y maravilloso, yo te amo. Qué grande es tenerte, qué grande es conocerte, gracias por salvarme. No le demos pena. Tengamos a Dios como nuestro compañero, porque Él es nuestro compañero. Él quiere estar presente en nuestras vidas. Y mantengámonos entonces en esa sintonía dentro de la iglesia. La fe de la iglesia es un baluarte, es un pilar que da seguridad, que da firmeza, incluso en el ejercicio de los carismas extraordinarios, en el ejercicio de los carismas de revelación con R pequeña, la palabra de ciencia, la visión, el sueño profético. Todos tienen que pasar por el tamiz de la fe de la iglesia. Uno de los criterios, y el más importante, para aceptarlo como provenientes de Dios, es que concuerden con la fe de la iglesia, con el magisterio de la iglesia y las Sagradas Escrituras. Perfecto, entonces creer ese don tan grande que Dios nos ha dado con la fe comunitaria de la iglesia y practicar una relación personal que nos va a dar a cada uno una experiencia particular de fe.